Hey, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en La Gallina Ciega, otro capítulo más. Y oye, el capítulo pasado que el Omar Manríquez, el Hurón y yo que dijimos que, oye, vamos por una hamburguesa, que no sé qué, que ya traíamos hambre, ¿no? Entonces mira lo que nos mandó ahora Chiefs Burger, nos mandó unas hamburguesitas, mandó, ¿qué más? A ver, mandó por ahí unos aros de cebolla, aderezos, papas, que yo creo que ahorita sí me los voy a comer porque ya me está dando hambre, entonces pues... Pero muchas gracias al Chiefs Burger porque la neta sí se la rifó con este regalo, así que pues muchas gracias. Así que arrancando con este capítulo, pues también te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, para que estés ahí pendiente de todo lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, qué capítulo se viene, quién va a ser el próximo atrapado en La Gallina Ciega. Y pues de este lado Elías Gómez. Y en esta ocasión pues se juntaron los Elías, porque de este lado te digo Elías Gómez y de aquel lado Elías Canevet de El Ferrocarril. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, muchas gracias por tu invitación y a tu apreciable auditorio. Y aquí estamos para ponernos a tus órdenes de lo que tú no quieras comentar sobre el ferrocarril, no me quieras preguntar, estamos a tus órdenes. Lo que lo que le dio identidad aquí a Nogales directamente fue el ferrocarril. Me dice, todo el mundo, muchos me conocen por don Elías Canevet, guionista, historiador del ferrocarril aquí en Nogales y a nivel nacional. Claro, quienes te seguimos en redes sociales, pues ahí vemos que todos los días estás poniéndonos imágenes del ferrocarril, fotos, y pues siempre te mantienes activo con ese tema, ¿no? Y pues mira, siguiendo con el concepto de este podcast, que se llama podcast, este programa, pues cada quien trae un objeto, ¿no? Cada quien trae un objeto. Mira, en esta ocasión, bueno, y además de que tenemos aquí las hamburguesas, mis objetos son estos, mira. Son unas calcetas disparejas, estamos en el mes de marzo. Fíjate que estas me las regaló mi buen amigo Eleazar Álvarez, que es reportero aquí con nosotros. Pero pues vinieron aquí las chicas de la asociación Down. Mira, si gustas verlas, sentirlas las calcetas. Estos tienen se consiguen con una aportación de 100 pesos, que es para conseguir fondos, ¿no? Para la asociación. La asociación. Así que me dijo, a ver, ¿cuáles quieres? Y ya abrieron la cajita, ¿no? Con todas las calcetas y ya miré que todas coloridas y... A ver, le digo, dame las más exóticas que tengo. Ah, no, pues están tan... Y agarré esta rosita verde y luego azul con rojo, ¿no? Así que pues... Está muy bien. Así que ya se apoyó la causa en este mes de marzo a la asociación Down. Y pues este es mi objeto. Pero a ver, Elías, ¿tú qué es lo que traes? Ahorita traemos estas lámparas del ferrocarril. Son reliquias, ¿no? No tienen valor, porque así valor comercial no lo tienen, pero histórico sí lo podemos decir. Es lo que traemos ahorita. ¿Y estas, por ejemplo, las usaban para qué? Estas eran de petróleo. Vamos, y estas eran eléctricas. Estas eran eléctricas, eran para las señales de los garroteros. La función era diferente, viene siendo la misma, pero una con más antigüedad. Esta era así, y esta se agarraba, y esta directamente se hacía la señal. Así era para adelante, así era retroceder, y así era parar. Entonces okay. El movimiento era así, hacia adelante, y así era hacia atrás, y así era parar. Tenían diferente función. Se manejaban diferentes estas lámparas. Ok, que estos eran pues herramientas de ustedes, los ferrocarriles. Así es, de los garroteros. Los conductores de aquellos tiempos. Y como te vuelvo a repetir, trajimos algo diferente para que lo vieran cuál era la situación. Estas son reliquias que tenemos posiblemente para posteriormente, cuando hagamos el espacio cultural ferrocarrilero, pues la vamos a exhibir ahí y decirle a tu apreciable público que tenemos la oportunidad de que si tienen algún familiar y cosas del ferrocarril, pues que las donen, porque de ahí es donde nosotros vamos a exhibirlas, okay. Tratar de exhibir lo que tengan, ya sea manuales, ya sea libros, ya sea cualquier cosa, y que muchas de las veces, dice mucha gente, porque me ha tocado a mí estar, y dice, se las voy a donar me he encontrado ferrocarrileros, y me dicen, se las voy a dar a mi nieto, y desgraciadamente no, y porque el nieto no lo valora. Exactamente, pero si a mí me dices, por decir un ejemplo, mira, te traigo esto de mi tío,
ahí lo vamos a poner en un cuadrito, en algo, y le vamos a poner la familia fulana de tal, que creo que es más valor de que la gente vaya, y cuando vayan, mira, eso era de mi abuelo, de mi tío, así es como se valoran las cosas, porque del otro modo se ha perdido mucho, como te vuelvo a repetir, se han perdido muchas cosas, manuales, libros, precisamente, yo se lo regalé, que el nieto, ni el hijo, ni nadie lo va a conservar, y va a decir, y muchas veces sí anda, ¿no? O se fue a la basura. O a la basura. Miré que trajiste esos objetos, supuse que era alguna herramienta de iluminación, ¿no? Esta funcionaba con petróleo. Con petróleo. Sí, aquí ¿verdad? Tiene su mechita, mira. Aquí tiene una mecha y están eléctricas de batería. Ahora las nuevas lámparas que trae el ferrocarril ya son de por decir, de clavija para eléctrica, pero ya con todo integrado. Antes no, se ponía aquí, se sacaba y se le ponía una pila cuadrada grande. Ok. Aquel amarillo sí es eléctrico, o sea, sí es de batería, ¿no? Sí. Okay. A ver, vamos a mostrarlo aquí a la sí, cámara. Lo que pasa que le dejamos ahí la batería pero ahí está todavía el foquito, mira. Ahí está el foquito para que lo vean en la cámara. Y pues es este artefacto que tiene esta manija, ¿no? Que era para agarrarlo. Y esta era diferente, pero como te digo, pues el garrotero tenía que tener una mano muy para que la lámpara funcionara, tanto así como te digo, así era parar, así era hacia adelante, vámonos, o así retroceder. Eran las señales para parar un tren. Hoy no se utiliza eso, ya quedó cancelado. Ahora agarran un radio y échate para adelante, échate para atrás, o jálate para allá. No, ya no es el mismo sistema ya. Ok, y hablas de antes, pues, y por ejemplo tú, Elías, ¿cuánto tiempo tienes que estás involucrado con este tema del ferrocarril? Bueno, yo siempre les he dicho que yo tengo 42 años de cronista historiador, tengo 60. Tú dices, pero ¿por qué comencé? Porque yo desde muy niño, tanto las dos familias de mi padre y de mi madre fueron ferrocarrileras, entonces yo oía comentarios, yo siempre oía. Entonces las crónicas que doy yo ahora, aparte de yo trabajar, las entrelazo de que las vivencias que digo yo son reales, pues no soy un cronista no voy a hablar mal de nadie, pero podemos decir que, me quedo con la duda, ¿sería cierto, sería mentira lo que me dicen? No, lo que yo comento es realidad, porque en realidad sí pasó, porque yo lo viví. ¿Te tocó vivirlo? Viví el momento del ferrocarril. ¿Y comenzaste aquí en Nogales o comenzaste dónde? No, yo comencé en Hermosillo. Yo comencé en oficinas como secretario taquimecanógrafo en el departamento de personal. Cubría vacantes. En ese tiempo el ferrocarril era por vacantes, por escalafón. Y eran los tiempos también que había el tren de pasajeros. Así es. Yo fui boletero muchos años también en los años 80, de los 80 a los 90, fui boletero del ferrocarril en la ciudad de Hermosillo. Me tocó los trenes aquellos elegantes de primera clase que traían carros de primera, los carros comedores, los carros Pullman. Me tocó los trenes de segunda. Era más viajar, como decimos nosotros, más elocuente, más campirano viajar en los trenes de segunda, porque podías conversar con todo mundo. Me imagino que el ambiente era diferente. Era diferente, sí, así es, era muy diferente el campachaneo con la gente, el convivio, porque en los trenes de primera pues llevas tu reservado, ibas aparte, no ibas como con todo mundo relacionado, era muy diferente el viaje, pero también era porque si querías ir tranquilo de aquí a Guadalajara o a la Ciudad de México, agarrabas un camerino o una alcoba para ti y ya ibas con la familia directamente encerraditos con todo y sin involucrarte con la demás gente. Me imagino que era más tranquilo, ¿no? Es dependiendo de los gustos, ¿no? Sí, así es. Porque, por ejemplo, a los que nos gusta a lo mejor convivir, echar la platicada. Sí, la platicada y muchas veces te ibas tu hielera, pues iban los trenes de segunda y ahí conocías a mucha gente, y quién se subía, quién se bajaba, ahorita me bajo ahí, me subí aquí en esta parte y la convivencia era muy diferente. Sí, me imagino. Y, por ejemplo, cuando eras boletero del ferrocarril, ¿cuál era tu trabajo? Bueno, en ese tiempo teníamos nosotros que, por decir, en los trenes de segunda no era mucho problema, porque ahí, por decir un ejemplo, había la ventanilla y tenías, le vendías a quien sea, ¿no? Pues, era igual, ¿no?
todos los carros eran de segunda. Acá lo de primera no, porque tenías que tener, por decir un ejemplo, lo que salía de Mexicali, lo que salía de Nogales, y te iban mandando qué localidades están disponibles. Entonces, ya sea de Pullman, de primera clase, de primera regular y primera especial, o numerados, eran diferentes los coches. Uh-huh. Entonces, ahí tenías tú que venderle a la persona, tener la visión de no repetir localidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona, si tú le vendías una localidad y si la repetías, entonces tenías que supervisar que la gente exactamente se fuera a la localidad. Uh-huh. Y estar al pendiente cuando llegaba el tren, hablar con el conductor del Pullman, qué localidades iban a ocupar las personas, ir con ellos, mire, o decirle al sobrecargo, mira, esta persona va a abordar el carro fulano, o el carro fulano es fulano, porque cada carro traía su número de los de primera. Okay, los de segunda no, pues ahí, como decimos vulgarmente, al toche moche, ¿no? Sí, ahí sí, donde te subieras. Pero de primera sí, ya más o menos, como ya se paraba el tren, ya le indicaba, mire, en aquel lado está el número, por decir un ejemplo, los de Nogales de aquí para allá eran números pares. Okay. Por decir, de aquí salía los carros de primera con el número 22, 24, 26. Uh-huh. Y de ahí seguían los carros de los Pullman también. Entonces, más o menos dónde quedan los carros así. Y mira, ese carro queda ahí. Para cuando llegue, usted lleva a la localidad del carro 22, el número 54 de asiento. Okay. Entonces, ya más o menos la gente tenía que ya estar ahí para cuando parara el tren, ya el portero o el sobrecargo ya los atendiera y los subiera al tren. Okay, entonces ustedes se encargaban como de organizar y controlar. Vender el boleto y que la gente fuera bien atendida, que no fuera por decir un ejemplo, que se le repitiera la localidad, todo eso, que no hubiera esos tipos de problemas con los trenes de primera. Okay. ¿Y como cuánto salía el boleto? El boleto yo de ese actualmente, entonces, ¿no? En aquellos años yo me acuerdo la localidad de primera salía de Hermosillo a Guadalajara en 119,000 pesos. Vendían siendo como 1,000 y feria de pesos, sí, ahorita, más o menos, ¿no? Ahorita en la actualidad. Y ya en segunda clase de Guadalajara, me acuerdo de ese tiempo, salía como en unos 54,000 pesos, que vendrían siendo unos 500 y feria de pesos, más o menos, ahorita. Okay. Mucho, muy barato. ¿En cuestión de tiempo? En cuestión de tiempo. A Hermosillo, ¿cuánto tiempo se hacía? Eran 3 horas 20 minutos. Okay. Pero Guadalajara, por decir un ejemplo, el tren de la mañana, de las 7 de la mañana, que era el tren de segunda, salía a las 7 de la mañana, llegaba a otro día a Guadalajara a las 6 de la tarde, a las 18 horas. Okay. Y el que salía a las 3:30 de la tarde, llegaba otro día a las 20 horas de otro día. Uh-huh. Ese llevaba carros Pullman que iban directos. Había un carro Pullman tanto de Mexicali como de Nogales que iban directos Nogales y Mexicali a la Ciudad de México, uno de cada uno. Esas localidades se vendían. Si tú querías hacer un viaje y decías, bueno, llevo a mi familia a la Ciudad de México, entonces pedía en ese tiempo eran las alcobas, haz de cuenta un cuarto más o menos como de este tamaño, de 3 camas, se bajaban así, en el día se hacían como si fuera una salita pequeña, se subían las camas y quedaban como si fueran unos sillones, su mesa, su baño y todo aquí. Y si tú decías, voy solo, era un camerín, el camerín era una sola cama, en el día se levantaba la cama y quedaba un asientito y un bañito ahí, que era la participación de viajar en los carros Pullman. Ese era porque era diferente. Y eso me imagino que también a la gente era cuestión de gustos, ¿no? Pues sí, porque por decir un ejemplo, tú decías, bueno, yo no quiero ir encerrado porque mucha gente no quiere ir encerrada, pero pedía los carros numerados. Entonces en los carros numerados se te proporcionaba con aire acondicionado, con todo, o los carros de primera especial. Ya los que primera especial pues ya llevan otro tipo de compartimientos que te daban tu box lunch y eso. Los numerados eran refrigerados, pero no te daban box lunch. Y entonces esa era la diferencia entre el numerado y primera. Y como especial. Te digo, a lo mejor es cuestión de gustos, pero también del poder adquisitivo, ¿no? De cuánto dinero tenías, porque a lo mejor si no te alcanzabas, pues te ibas en el sencillo. En el de sencillo, en el de segunda, y ahí donde fuera. Donde te tocara. Ahí donde te tocara, ¿no?
pero era una experiencia muy inolvidable porque, como te vuelvo a repetir, era más campirano y ese se iba parando, ese tren se iba parando porque el de primera no, ese iba directo a las puras terminales. Las terminales son estaciones grandes. Sí. El otro no, se iba parando aquí, allá, iba viendo el paisaje, te ibas dando las vendimias que te vendían esto, porque se subían los vendedores, se subía todo el mundo a esos trenes. Sí. En otros no se podían subir. Yo he visto en las películas, y creo que también a personas que les tocó el tren de pasajeros aquí en Nogales, personas que se subían con una gallina, con un animalito al tren. ¿Te tocó ver algo así? Aquí no, no era muy común. Pero por decir un ejemplo, donde sí era muy común, porque yo aparte fui auditor de trenes, lo que ya cuando agarras, por decir un ejemplo, sales de Mazatlán hacia el sur, hay muchas estacioncitas que ya empiezas a agarrar Escuinapa, el Rosario, ahí se subían mucho los coritas y los coras que viven ahí en esas partes de Tecuala, de Acaponeta, son los coras. Y sí, a mí me tocó que se subían con los cochitos, con los gallinitas, hasta con los perros, pero no les podía decir nada, que como son etnias de ellos, entonces ellos era fácil subirse el tren y viajar de Tepic a Ruiz, de Ruiz a Corte, todas esas partes, todavía me acuerdo, esos pueblecitos, Corte, Mango, Aguirre, todo eso, ahí se paraba el tren, y entonces viajaban de una parte, lo agarraban como decir, como un transporte, decir, me voy a llevarle a mi tío mi cochito, decían los coritas, los coras son ahí muy, el huichol no, ese es de la sierra para arriba, allá para el lado de San Luis Potosí, pero los coras era toda la línea, lo que es la costa de Mazatlán, todo eso, Acaponeta, Tecuala, Valle Banderas, todo eso, ahí son los coras. Eso sí, pues agarraban el tren de segunda y como te digo, decían, entre ellos mismos hablaban el dialecto, pero muchas veces me tocó a mí que decían, es que dice que le lleva un cochinito a su papá o a su tío, y se subían al tren y lo subían pues ahí, pues las gallinas las amarraban así en las patas, y una para acá y así, pero la amarraban las gallinas y los llevaban los coritas. Yo creo que se les hacía fácil, ¿no? O sea, sí, aquí no era muy común. No era muy común. Aquí las etnias que teníamos los yaquis, pero no era muy diferente. Ellos sí eran más común, porque eran trayectitos muy, muy cortitos. Pues el tren se paraba aquí y a los 10 kilómetros se paraba allá adelante. Y ya de cuenta que para no caminar, pues se subían al tren. Sí, me imagino. Y llevan los cochinitos, como te vuelvo a repetir, hasta borreguitos chiquitos, chivitos chiquitos, todo eso. Era muy campirano, pues, ver eso. ¿Y era todo lo que te tocaba ver en las estaciones, no? Por ejemplo, ¿tú siempre estabas en la estación de tren o...? Yo estuve de boletero muchos años, como te vuelvo a repetir, de los años 80 a los 90. Vendí boletos para el ferrocarril. Ya con el tiempo alcancé y me fui de auditor de trenes, el que checaba al conductor los boletos, que cortara el boleto, que cortara exactamente el pasaje que subía en las estaciones intermedias, que checar, a ver, hay que cortar boleto, hay que cortar aquí y allá, y que se depositara la remesa en las estaciones. Eso era mi trabajo también. Que algo como lo que hace ahora el chofer de un autobús, ¿no? Que revisa el boleto, checa que sí. Y trae una persona que le revisa, pues el auditor es lo que hacía. Que revisen el horario, que sea el que tú vas a tomar, dónde te bajas. Que el carro, que lleven todo en sí, era algo que tenías que hacerlo en los trenes de primera. En los de segunda clase no, para que la verdad no era así. En los de primera sí, que el coche llevara su papel, llevara sus vasos para el agua, y checarle y decirle al sobrecargo, mira, el sobrecargo era el encargado de cada carro, entonces decirle, oye, falta papel, falta vasos para el agua, allí en los carros de primera. En los de segunda no era muy factible porque pues era otro rollo muy diferente. Y otra, me imagino que pues la gente para todo se da maña, ¿no? En el circo, en el cine, en los autobuses de transporte actuales. Y por ejemplo, me pasaba a alguien que se subía sin pagar al tren. Era como todo, ¿no? O muchas veces le daba raite, ¿no? Decía, no, sí. Ándale. O ya se conocía la gente y decía, porque había un conductor aquí que le decían para la venadita. Haz de cuenta el que vendía, lo digo porque era muy, muy... ¿Y para quién es? Para la venadita. La venadita era tu esposa. Y haz de cuenta que si tú vendías esto
y se lo daban a él, no pagaba, pues, pero por decir que el que vendía jamoncillo le daba 2, 3 jamoncillos y se mochaba, ¿no? Y luego le decía esta persona, y fue un dicho que duró años. Para la venadita, decía. Para la venadita era llevarle eso a los chamacos, a su esposa, pero no, ya no pagaba el otro, pues ya no le cobraban el de ese. Entonces decían, para la venadita, unos jamoncillos, por decir un ejemplo, que se subían ahí en Magdalena, que esos de barras de queso, de membrillo, de queso, le regalaban un pedacito de caco y decía para la venadita. Para la venadita, ok. Y ya con eso ya no pagaba. Aseguraban su pasaje. Ya aseguraban su pasaje el vendedor, pues. Sí. O sea que se mochaban, ya asegurabas tu pasaje y era lo de para la venadita. Para la venadita. Para la venadita era llevarle a su señora algo, ¿no? No lo compraba, pero le daba raite al vendedor, y el vendedor podía vender arriba del tren, pero los trenes de segunda, no los de primera. Sí, era parte, ¿no? Sí, no, eso no. Y por ejemplo, también pues me ha tocado ver, ¿no? Que hay personas que se suben a los vagones por la parte de afuera y pues es como que quieren usarlo como transporte, ¿no? ¿Te tocó también ver eso? Sí, me tocó ver todo eso de que la gente busca la manera de viajar. Más las personas que vienen del sur, los centroamericanos, viajan ahí, que le llaman la bestia, pero es algo arriesgado. Yo trabajé en el ferrocarril, me da miedo en veces, porque es algo impredecible. El ferrocarril es como un terremoto, no lo puedes predecir a qué hora se va a hacer el movimiento. ¿Por qué? Porque tanto el maquinista, o en aquel tiempo que traías el cabús, tú no puedes ver por la distancia y que están muy largos los trenes, no puedes ver quién se va a cruzar. Cuando traes algo pequeño, pues sí te das cuenta el movimiento que vas a hacer. En un tren no. Entonces te digo, es algo impredecible y muy peligroso. Yo se lo recomiendo, tanto ahorita que comentas eso, porque ha habido accidentes con niños aquí en Nogales. Tengan cuidado, no le tengan confianza. Aquí yo me brinco pero no sabes en qué movimiento va a ser. El otro día me tocó, ya ves que yo trabajo en el Museo de Arte allí, me tocó ver una señora, se paró el tren y ahí cerca hay un puente peatonal. Pues la señora con 2 niños, agarró un niño, pues yo creo que unos 6, 5 años así, y lo cruzó. Y luego traía otro en brazos y se cruzó. Eso es peligrosísimo, tanto que pone la vida del niño como de ella. Y entonces que si nos están escuchando niños, jóvenes también, que no se crucen, espérense mejor un movimiento que un fatal accidente. O pasar por una de esos. Pasen por los puertos peatonales. Pues, digo, para eso precisamente fueron a hacer los puentes peatonales aquí en Nogales, para evitarnos todo ese tipo de... Entonces es una educación vial que tenemos que hacerlo, porque es preciso que los jóvenes, como te vuelvo a repetir, los niños, que son las vidas que nos interesan. Todo es interesante, pero más ellos. Sí, por ejemplo, hablando de los peatones que se atraviesan entre vagón y vagón, ¿no? Se ha sabido que, por ejemplo, a veces jala el tren, se sacude y caen, y es cuando dicen como que la muela, ¿no? Los travesones se llaman. Los travesones son los enganches. Entonces, hay un movimiento que hacen así. El carro está aquí, entonces se cierra así cuando frena. Y cuando jala se estira. Ahí es donde está el problema, porque la gente ve que está estirado el travesón. Entonces ponen el pie aquí. Y cuando el tren jala, se estira, y es cuando les ha agarrado a los jóvenes. Ahí ha habido bastantes accidentes. Sí, precisamente por eso. Porque se estira, tienen adentro un resorte, entonces se estiran porque por el movimiento que hace el tren cuando va corriendo. Entonces es para eso, precisamente se estira, y es cuando la gente, como te vuelvo a repetir, pone el pie aquí y se cierra y queda como sardina aquí. Lo atrapa. Sí, lo atrapa. Sí. También los carros que le quieren ganar al tren, ¿no? Como que a veces piensan que el tren puede frenar como un carro automático. Esta historia, qué bueno que lo comentas, y te lo digo porque la gente tiene esa idea de que tiene imán. No es cierto, el tren no tiene imán. El tren lo que no tiene es la distancia, y no puede frenar como tú ahorita frenas en un carro y ya lo haces en 1 metro, o posiblemente en menos. Un tren no, requiere
Cuando es una velocidad mínima es medio kilómetro, 500 metros, y cuando va a una distancia es de 1 kilómetro a 1,5 kilómetros. Órale. Eso que se tumbe, que la gente tumbe esa historia que dice, es que el tren tiene imán. No es cierto, no tiene imán. Lo que no tiene es la suficiente distancia cuando hay que se atraviesa un carro, una persona, no hay la oportunidad de frenar. Por eso siempre hay que tener cuidado de eso. Y déjense de ese viejo cuento, es que tiene imán. No es cierto eso. Y es que ahí entra la física también, o sea, porque Sí, toda la potencia con la que viene el tren, aparte el peso aparte el peso atrás. que trae atrás. Yo siempre se los he comentado en otras ocasiones. Muchas de las veces le dice, es que va a frenar. Sí, pero traes un peso de 7,000 toneladas atrás. No es factible, como te vuelvo a repetir, un carro que pesa media tonelada, 500, 200 kilos, 300 kilos, a 7,000 toneladas que trae un tren, porque lo único que puedes hacer es que se descarrile el tren o se te monten los carros arriba como... En esos casos, cuando hay una desviación, ¿cómo funciona ahí? Que, por ejemplo, hay que desviarlo de manera inmediata. ¿Tiene que haber alguien ahí o cómo funciona eso de desviar a un tren? Mira, hoy en la actualidad ya está sistematizado todo, son automáticos. En aquel tiempo, cuando el ferrocarril, por decir, había una regla, creo que la regla 99 del ferrocarril, la cual exigía que por enfrente eran 5 minutos de alcance, por decir, de frente para librar un tren. Por atrás tenían 20 minutos por tren. Entonces había un despachador de trenes en Hermosillo, que había una mesa más o menos un poco más grande que esta, donde tenía toda la división de Sonora. Entonces de ahí manejaban diariamente qué tren estaba manejando sobre la división, y ellos hacían cálculos. Entonces haz de cuenta, como aquí decían, la orden de tren para tal, libre tal tren en tal parte. Entonces el conductor de cada tren ya sacaba sus números y libraban un tren, ya sea de frente o por atrás. Okay. O sea que funciona algo así como las rutas aéreas, o sea, para que no se atraviese. Como un despachador, igual. Para que no se atraviesen, hay un control. Ahora ya no, ahora ya todo lo hacen sistematizado, el cambio se abre, ya nadie baja y abre cambios, en algunas partes, en otras sí, tienen que bajarse, pero en aquel tiempo era manual todo. Sí, porque quienes hemos visto las películas o todo eso, pues hemos visto que como sí, se baja una palanca y sí, es el árbol del cambio de vía, la jalan y ya se abre y ya entra el tren o de frente o por atrás como... Porque hablando de un tema local, creo que pasó a principios del 2026 que un tren se andaba yendo allá hasta la frontera, no hasta la línea, y se supo como que alguien la desvió. Yo vi el accidente, ¿no? Y ese cambio, no sé, la persona que diga que lo hizo, que abrió el cambio, no, porque el cambio ese tiene años allí. A mí me tocó verlo. Es un cambio automático. Se llama descarrilador. Precisamente cuando entra de aquí para allá el tren, lo cierran y queda abierto hacia allá. Y cuando viene el tren de allá para acá es automático, él solo se automatiza. Entonces, cuando el vagón, sí, entonces cuando esta persona, pues no sé, no quiero malacreditarla, quitarle méritos, a lo mejor sí, fue y estuvo ahí, pero no, el cambio está automatizado, como te vuelvo a repetir. Si de allá para acá, como es subida, es hacia arriba, es imposible que el cambio es, cuando viene lo abre, la aguja sola se abre. Y de allá para acá, cuando se cierra, entonces, cuando viene, si pasara de que se le llama, en el ferrocarril se llama chorrearse. Chorrearse es que se le quiten los frenos, que te fallan los frenos, chorrearse. Entonces, cuando se chorreó ese carro, automáticamente el cambio ya estaba abierto hacia el bloque ese de donde topó. Por eso te digo que se me hace extraño a mí, porque allá también, cuando sube la Sayet de aquí para allá es subida, ahí está más empinado, está así, para agarrar la estación.
También hay 2 cambios de esos automáticos. Cuando de aquí para allá no tienes que bajarte y darle vuelta al cambio para entrar, no, las agujas solo se manejan. Entonces, ahí de allá para acá están así para descarrilar un carro o descarrilarlo hacia allá. Y hablando del tema de los carros, por ejemplo, también, ahorita que mencionabas lo del imán, hay gente que cree que pues tiene imán y que por eso se les apaga justo en la vía. No. Porque ha habido muchos casos en los que no, de la nada, no sé por qué coincide. El problema es lo mismo que tenemos, que es lo que te comento. El tren, tú lo ves a cierta velocidad y piensas, se va a parar. Siempre pensamos que se va a parar. Como te vuelvo a repetir, es imposible que traigas 7,000 toneladas, 4,000, 5,000 y lo vayas a parar en 100 metros. No lo paras. Un tren a una velocidad de 40, 20, necesita medio kilómetro para pararse. Así venga despacito, como te vuelvo a repetir. Ahora ya una velocidad más grande, ya necesita de 1 kilómetro a 1,5 kilómetros. Son 1,500 metros. Entonces la gente tiene esa idea vaga. Entonces, por eso es que la gente dice, es que tiene imán, se me imantó. No es cierto. Eso es un mito que hay que desecharlo, hay que tener cuidado cuando uno, un crucero, todo eso. Precisamente más en Nogales. Lo primero es la prevención. Sí, así es, prevenir. ¿Para qué arriesgarse? Y por ejemplo, también hablando de arriesgarse, pues aquí en frontera, en Nogales, es bien común también, ahorita que mencionábamos las personas que intentan cruzarse o algo, pues a veces no siempre es en la parte de arriba, sino a veces en la parte de las vías con las ruedas, ¿no? De que pues, abajo también, entonces... Incluso los cauteriza. Exactamente. A mí me tocó, bueno, se oye un poco mal, ¿no? Dilo. Que cuando agarra una persona, la atropella el tren y dice, ¿por qué se mira diferente un accidentado del tren a un accidentado de un accidente de automóvil? Se mira más sangre aquí que allá, porque el tren sella directamente y puedes ver lo que tú quieras, una persona malherida ahí, sí, y no sangra, precisamente por eso. Sí, era lo que te comentaba ahorita, suponiendo, ¿no? Describiendo de manera gráfica, que quienes nos miran o nos escuchan, suponiendo mi brazo lo agarra la rueda y te lo viene tan caliente, es el calor también, ¿no? Sí, que te cauteriza, o sea, te y sella. La sella, y el peso, todo lo que quieras. No es la misma que un accidente que dice, me golpeó con la puerta y te hizo y sangras y todo eso. No, el accidente del tren es muy diferente. A mí me toca mucho trabajar con información y todo eso, y me toca ver ese tipo de situaciones en las que, pues, de cierto modo sí es feo de ver, pero no es tan escandaloso como eso que decíamos ahorita, no es tan sanguinario, no corre tanta sangre, pues. Sí. Y pues son situaciones, ¿no? que nos tocan ver aquí en la frontera, pero también otras cosas que vemos, por ejemplo, ahorita te decía en las películas, el tren todavía se maneja con, pues en las películas miramos que les llaman carbono, que las palas con... No, el carbón, en sí, cuando llegó el ferrocarril aquí a Nogales fue el 25 de octubre de 1882 se inauguró el ferrocarril de Sonora. Fue viable casi como 30 años, trajeron máquinas de vapor. Cuando se afilió la Southern Pacific en México, que agarró el ferrocarril aquí en Nogales, ese tipo de máquinas las desechó y trajeron máquinas como la que está ahí ahorita en la 501, esa locomotora que no es de este ferrocarril, pero es una imagen. Esas venían con chapopote. Abrían el chapopote líquido y salía. Era más factible porque las cargaban aquí en Nogales y no las volvían a cargar hasta Empalme. Y las de madera no, tenían que ir echándole los barrotes. Entonces, haz de cuenta como los calentones de aquellos viejos que había aquí en Nogales, no sé si se tocó de niño, aquellos diésel o de petróleo que le abrían y caía la gotita, pues lo mismo de esas locomotoras. Le abrían el chapopote, el tender que va atrás, sí, le abría. Y es lo que hacía el fogonero en aquel tiempo, de irle echando el fogón, ya nomás iba cuidando
el velocímetro de que exactamente fuera la carga que iba entrando a la locomotora para que quemara ese tipo de chapopote. Y era lo que usaba como combustible. El combustóleo ese. Okay. Era como si fuera masa así, pero negra, ¿no? Uh-huh. Es el chapopote inventado. Okay. Eso es lo que quemaba. Entonces no fue mucho tiempo, fue hasta 1912 que ya las máquinas de ese tipo se desecharon. Okay. Las desechó la Southern Pacific. ¿Y ahora qué usan? Ahora es diésel. Diésel. Sí, los motores son eléctricos abajo. El motor es diésel y traen un generador de 22,000 voltios que le meten abajo a los motores diésel. Uh-huh. Y son unos motores eléctricos. El motor diésel jala al generador y el generador hace una conversión de 22,000 voltios que le meten abajo a cada rueda. Son 6 ruedas, son un motor lineal así, otro motor aquí, otro motor acá, otro motor aquí, otro motor acá y otro motor así. Oh. Son 6 motores exactamente que hacen que se mueva la rueda abajo, el truck mental. Y por ejemplo, para las personas que pues no conocen de trenes, a lo mejor piensan que un tren nomás es para adelante, para atrás y todo recto, ¿no? Sobre una misma vía. A diferencia del carro, que es el semáforo, que es de izquierda a derecha, dar vueltas y todo. Por ejemplo, el tren, quien lo va operando, ¿de qué se encarga? El maquinista tiene que tener el control, como te vuelvo a repetir, porque hay ciertos señalamientos ahí. Uh-huh. Si hay curvas, si hay cruceros, también hay señalamientos ferroviarios que le indican que hay una curva, ya sea, o que hay proximidad de una terminal, por si se van a acercar a un Laredo para liberar otro tren, si hay un crucero le indica al maquinista todo eso, uh-huh. O si van a entrar a una parte donde en realidad está restringido, o si hay puentes que están construyendo, o hay señalamientos para que le indican al maquinista que si va a bajar la velocidad, si va a continuar o si hay que parar para las nuevas indicaciones. Hay muchas cosas que indican al maquinista. Ok, que no nomás es como decía yo. Sí, ahorita, súbete. No nomás es para adelante y para atrás no, frenamos en el destino. Tiene que saber conocer el relieve, no nomás es decir, ya agarra y vámonos, no. Conocer, ¿el clima influye? Sí, influye mucho. Por eso, al otro lado, en Estados Unidos es muy frecuente que, por decir un ejemplo, las locomotoras que vienen a México, ya el sistema de la Union Pacific, al otro lado, ellos ya tienen qué locomotoras van a funcionar de Phoenix hacia el camino, porque el camino es adentrarse a Estados Unidos. Entonces ellos ya tienen cuántas locomotoras van a ir a Nogales, porque ese tipo de locomotoras van a aguantar la calidad de vida. Okay. Estas van para tantos años de Nogales a Phoenix, uh-huh. Por decir, o a Tucson, por el tipo de clima, caliente, frío. Y otras locomotoras las hacen para el camino, países a Texas, países de diferentes partes que es otro tipo de montañas y de subida, bajada, por la calidad de vida que le van a dar a esos tipos de locomotoras. Sí, pues como todos los objetos que tienen. Sí, que el desgaste que va a tener, entonces ellos, por decir, tienen ese tipo, tienen ahí la calidad de vida que le dan a cada locomotora. ¿Y las locomotoras tienen también sus mecánicos? Tienen mecánicos, diésel, eléctricos, tienen los que, por decir, soldadores, todo. Y eso, hay talleres. Antes estaban aquí en Empalme, Sonora, ya no hay aquí en México. Digo, aquí en el norte no, están en Torreón, por allá, uno. Antes no, había aquí en Benjamín Hill, por el Sonora, California, en Empalme, y acá hay aquí en Tucson y en Phoenix. O sea que si una locomotora aquí en Nogales ya anda chafeando, la llevan a una de esas ciudades. Sí, o se la llevan a Torreón para aquel lado o a Guadalajara. Órale. En su defecto. O sea que tendría que ser antes de que deje de funcionar. Por eso te digo, por la calidad de vida, tienen una bitácora donde van viendo que cuando se le dio la última revisión a la locomotora y la van checando ahí. Y antes no, llegaban aquí a Nogales y directamente entraban a la revisión y ella veían si que es perfecto o si la calidad que llevaba de reparación, y aquí mismo se le daba la reparación. Y si ya era una reparación general, se mandaba a Empalme.
¿Y las locomotoras, según el vagón, es la carga que llevan? En aquel tiempo del ferrocarril, en el pasado, no todas las locomotoras eran el mismo tipo de tonelaje o caballos de fuerza. Había unas de 2.700 caballos, había unas de 1.800, otras de 3.000, y era muy diferente. Ahora ya casi el tipo de locomotora pueden arribita de 3.000 a 4.000 toneladas, una sola locomotora. Ya, y no es, ya todas son estándar. Antes no, había diferentes tipos. Me ha tocado ver unos que llevan como una plataforma, otros que llevan como una... Pues es el diseño o la serie que es de la locomotora. Porque también hay unos que son como vamos a llamarlo así de manera coloquial, como un recipiente, ¿no? Que llevan alguna materia ahí adentro. Otros que son como que llevan carros arriba. No, entonces los vagones. Sí. El tipo de vagón. Sí, es diferente. Sí, es para carga y todo eso. Lo que tú quieras para el tipo de carga. Hay unos están los tanques para el ácido sulfúrico, están para los automóviles, están las tolvas para el grano, para el cemento. La vestimenta, por ejemplo, me llama la atención tu gorra, ¿tiene algo que ver con el ferrocarril? Bueno, este es el símbolo de Nacionales de México, Ferrocarril Nacional de México. Dice NDM. Ajá. Ferrocarril Nacionales de México. Nacionales de México. Es la identidad directa del ferrocarril. Hoy es muy diferente la cosa, ya no traen uniforme, no traen nada. Antes sí, si estamos en oficinas teníamos un uniforme, y los que trabajaban arriba de los trenes tenían un uniforme muy diferente, muy elegante para trabajar en los trenes pasajeros y eso. Y la camiseta me llama también la atención del logo, que dice Chihuahua. Sí, sí, Chihuahua al Pacífico, Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. ¿Qué significa? Es el ferrocarril que corre de Los Mochis, que corría, ¿no? Ahorita es el Chepe, pero es de Ferromex, es muy diferente. Este es el antiguo ferrocarril de Los Mochis a Ojinaga. ¿Te tocó también andar en eso? No, estos los tengo nomás como complemento. De colección. De colección. Okay. Yo trabajé aquí en la división de Sonora en el ferrocarril del Pacífico, de Nogales a Guadalajara. Era sistemal. Era la línea que teníamos nosotros. Y ahora ya pues andan metiendo trenes más modernos, ¿no? Como por ejemplo el de allá del sur. Me tocó ver que, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo como algo de reactivar la ruta aquí en Nogales. Entonces, me acuerdo que mucha gente andaba emocionada por eso. Bueno, el comentario muy particular mío es que los trayectos que se hicieron sin la reactivación es buena, pero son trayectos muy cortos, no llega a 500 kilómetros. Okay. El tipo de equipo que se compró para reactivar esos trenes es otro tipo de equipo. Sí, supongamos que, porque me tocó a mí en el pasado, si ellos quieren reactivar, dice que de la Ciudad de México a Mexicali y Nogales, son de la Ciudad de México a Mexicali serían 3.000 y cacho de kilómetros. Aquí de la Ciudad de México a Nogales son 2.800 kilómetros. Es otro tipo de equipo que acuérdate que los relieves son muy diferentes. Allá en un día van y descansa el equipo, por decir, si sale de Veracruz o de Coatzacoalcos a Salina Cruz, cruzan la península ahí. Es un trayecto, como te voy a repetir, corto. Llegan, el equipo descansa en este lado y otro día sale. Aquí no, te imaginas rodar desde la Ciudad de México, son 3 días. El equipo tienen que ver el tipo de rodaje que va a hacer. Tienen que cambiar las vías, como te vuelvo a repetir, porque aquí las vías ahorita tienen un riel de 110 libras. Para eso tendrían que poner un riel un poco más grande, como en Estados Unidos ya andan en 140 libras o no sé, como en 160. Okay. Entonces, todo eso tienen que verlo, no es nomás de decir ya y reactívese, no, tienen que ver todo eso. El tipo de por decir un ejemplo, si son refrigeración, calefacción, lo que va a utilizar, qué tipo van a meterle a los carros, porque acuérdate que agarran desierto. A mí me tocó en los años del ferrocarril que el problema de Mexicali era el desierto. Se les metía la arena bajo los motores porque jala bajo las turbinas y cada rato se descomponían los carros. Okay. Entonces todo eso tienen que ver, no nomás.
decir, ya echen a andar y jálalo, no, porque no va a ser así. Y fíjate que quienes casi pues no sabemos del tema, pues a lo mejor decimos, pues que lo pongan y ya, o sea, es nomás... No, es que no es así. Andar, pero no piensa uno en, en ese tipo de cosas. Todo ese tiempo, como te vuelvo a repetir, el principal obstáculo que ahorita van a hacer, sí dijeron, se va a reactivar el tren de México a Toluca. Uh-huh. Pero en 1 hora y media estás en Toluca, con todo... Y dices, qué bonitos los vagoncitos. Sí, pero no van a ser ese tipo de vagones. Tienen que ser otro tipo de vagones diferentes. Tienen que, como te vuelvo a repetir, a partir del rodaje, son las rueditas, no sé, yo creo que está más grande que las ruedas que trae el tren de México a Toluca. Uh-huh. Más grande que así. Sí. Rodaje muy chico. Aquí tiene que ser un rodaje muy grande. Lo que va a sostener el carro, qué tipo de material van a utilizar para el carro, para que la refrigeración, la calefacción, entonces todo eso tienen que verlo. Esos carritos que pasan del tren de Toluca no pesan más de 15 toneladas. Aquí ¿cuántos serían los carros? Sí. Si antes los carros pesaban 60 toneladas, los carros de aquellos años, uh-huh, que ya no existen ahorita, ¿de cuánto? Más o menos, ponle, ahorita tendrían que ser de unos, ponle a 30 toneladas por el equipo que tienen que traer. Es pesadísimo un carro, sin pasajeros. Entonces te digo, todo eso tienen que ver. Sí, me imagino, porque pues como te digo, no nomás es echarlo a andar, tiene mucho que ver el clima, pues el ecosistema. El relieve, porque acuérdate que sube aquí en Nogales, bajas ahí y luego vuelves a subir Guadalajara, México, son partes altas. Las vías del tren se contraen y se expanden según la temperatura. Así es. Por eso es la ranurita que se deja en tres, para cuando hace calor pues se expande y en tiempo de frío se encoge. Okay. Para eso es la ranurita que tiene ahí por eso es el tracateo. Sí. Porque agarra aire ahí. ¿Y para qué vienen siendo los barrotes que están entre las vías? Los durmientes es para sostener el riel, pues, okay, y el balastro es para que le des la cimentación y no se abra la vía. Me acordé ahorita pues en Nogales, Arizona, me tocaba de niño caminar por ahí por las vías y recogía pues son como unos clavos, ¿no? Unos clavos. Los clavos, jugábamos, sí. Me acuerdo que era la Pasión de Cristo. Pero los agarrábamos y con esos los clavan pues a la vía al suelo, ¿no? Sí, con los durmientes de madera. Durmientes. Ahora no, ahora son unos ganchos que utilizan así, que son los de concreto, los meten así y ellos son los... Okay. Como si fueran los broches esos para el papel, así los meten y entran las grampas. Uh-huh. Antes no, tenían que clavarlos. Órale. Con el durmiente de madera. ¿Y qué diferencia habrá ahora? ¿Será más bueno el trabajo ahora o...? Me actualizo en ciertas cosas. Sí. Yo te puedo decir que los durmientes eran eternos. Ok. Y hoy no, el durmiente si se quiebra, se quebró y se echa para afuera. Sí, pues me imagino, porque hay vías que todavía están ahí funcionando. Sí, ¿no? O sea, de años, sí. Y el durmiente concreto se quiebra, o muchas veces por el mismo peso empieza a sentir los estragos del peso y se va rompiendo el concreto y hay que renovarlo. Ese es el problema. Fíjate que un tema que me parece muy interesante a mí pues es la historia, ¿no? Y hablando de la historia de México. Hablando de la historia de México, la Revolución Mexicana y el papel que jugó el ferrocarril en la Revolución Mexicana, o sea, cómo se utilizó todo en este tema guerra civil, bélico, si lo quieres ver así. Y de ver cómo pues fue una herramienta muy útil tanto para transportarse las personas como para el transporte de cargas. El ferrocarril fue el caballo de hierro en los tiempos de la Revolución, porque fue lo único donde se movían las tropas para donde sea, y es lo más viable. Ahorita en la actualidad el ferrocarril, si quieres mover tropa de una parte a otra en cualquier parte del mundo, lo utilizas el ferrocarril. Si vas a mover precisamente... porque es más viable, y en aquel tiempo cuando la revolución fue lo que a México lo movió, precisamente el ferrocarril, de aquí en cualquier parte se movió. Era la paquetería de antes, vamos a decir así, o sea, desde su momento, ¿no? De su era. Y ahora la gente nada más, por ejemplo, en esta época piensa mucho por ejemplo, ahora que hacemos las compras en línea, ¿no? En internet, que tú encargas, te llega el repartidor a la puerta de tu casa y pues ya te entrega tu paquete, ¿no? Y la gente cree que todo se mueve por avión, tal vez, a lo mejor por tierra. Por tierra me refiero a los automóviles.
Pero lo que no saben que allá en China, allá en Japón, hay vagones, hay cajas llenas de su mercancía, pues lo que ellos encargaron por internet les va a llegar por medio de... va a pasar por ahí por un tren. Bueno, hace años yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje que se llamó Reportaje de la Wells Fargo. La Wells Fargo todavía existe en Estados Unidos. La Wells Fargo fue una de las compañías que tuvo el ferrocarril aquí en México y que con el tiempo se llamó Express, Compañía Express. El Express, si tú querías mandar algo a Guadalajara, tú ibas ahí a la estación de carga, un paquetito, un paquete grande, lo que tú quisieras, y lo mandabas en 2-3 días, ya estaba en Guadalajara. Ese era el Express. Y entonces el reportaje que yo hice fue precisamente de la Wells Fargo, cómo salían las diligencias de la Wells Fargo aquí en el norte del país, antes de que existiera el correo o el servicio postal. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues salía una diligencia de Tucson, se arrancaba y pasaba por aquí, por eso se llama el viejo camino a Cananea. Subes a San Antonio, pasas por aquí por San Lázaro, subes a San Antonio y subes a Cananea. Entonces llevaban ya sea el peso oro en ese tiempo para pagar a los mineros en Cananea, los billetes, los bilimbiques que le decían en sus tiempos, y se regresaba la diligencia. Y entonces la diligencia de allá para acá, pues traía el correo, traía, oye, papá, mándame, y cuánto duraba. Entonces dándole a conocer que ahora todo lo haces por el teléfono. Oye, y pum, pum, y ya. Antes no, entonces si alguien de Cananea le mandaba a pedir a un familiar dinero a Tucson o aquí a Nogales, cuando ya Nogales comenzó a tener vida, pues le mandaban una cartita. Y de aquí que le contestara, pues ya iban a la Wells Fargo, depositaban el dinero y se lo llevaban. Pero eso sin contar los bandoleros, eso sin contar a los apaches, los chiricahuas aquí en Santa Cruz, porque se metía a Santa Cruz la diligencia para sacar el correo de Santa Cruz. Era como decimos nosotros, era un titingo, no nomás era súbete a la carreta, porque era de subirte a la diligencia y ya sabías a qué te ibas a tener. Aparte el terreno o el camino que no estaba muy bien. Que no nomás quedan las películas de vaqueros. No, pues cierto. Pues cierto. Entonces yo hice ese reportaje para que la gente se diera cuenta cómo era y cómo se trascendió. Entramos a Santa Cruz, salimos, e inclusive platicamos con gente que ellos llegamos con unas personas, me acuerdo, mascareñas, y unas personas muy mayores dicen que estaban niños ellos cuando su tío salía acá al camino y que esperaban la diligencia. Entonces la diligencia de la Wells Fargo llegaba ahí y ya les agarraba el correo todo. Entonces entonces la diligencia ya ves que eran un poco más grandes. Y entonces ahí en un apartadito ya ponían el correo, todo, y ya se iba para Santa Cruz. Entonces dice que le decían el limoncito, algo así, le decían tenía un sobrenombre, creo que el limón le decían porque era en verdecita la diligencia. Entonces decía que le decía a su papá. Él no le tocó, pero el viejecito me acuerdo que tenía 100 y feria de años. Entonces decía, como 98 años tenía el señor. Dice que de niño que decía a su papá, viene el limoncito, y él nomás oía que el limoncito era la diligencia que iba de aquí para allá, o que ya venía de Cananea. Subía un día y otro día venía. Ok, sí, pues es que... Pero como te vuelvo a repetir estas vivencias, porque a mí me tocó ir a hacer ese reportaje de la Wells Fargo, lo hicimos hasta Cananea, subimos, y entonces una persona con nosotros, porque llevé pues un camarógrafo y así. Entonces una de las personas se asustó, me dijo, ay, nada más, dice, bueno, ¿cómo que por aquí subían los? Sí, dije, por aquí, me dijo, pues ahorita está pavimentado y ya me viene llevando la tostada, dice, no, y le comenté, y eso que te tocó en la actualidad, te hubiera tocado 100 años atrás, que subían las diligencias. Esto no estaba pavimentado, este es el antiguo camino a Cananea. Por aquí se pavimentó arriba, le digo. Y eso sin contar los bandoleros, y eso sin contar a los chiricaguas, a los apaches, le dije, que las asaltaban. Así que
Y el viaje en una carreta no que es como ahorita un carro a gusto con aire acondicionado. Estable. Y luego el asiento eran de madera, todo, no, le dije, eso sin contar, y te vienes. Me imagino, pues ahí vas botando, ¿no? Asoleándote. Exactamente. Y luego las ruedas de madera, los carros, el ruido, todo, el polvo. Si así te vienes muriendo, le dije, ahorita que venimos arriba del carro con refrigeración, ahora sería 100 años atrás. Por eso lo hice, precisamente para que se dieran cuenta cómo era nomás aquí como decir, el servicio que prestaba la Wells Fargo. ¿Y cómo hiciste ese reportaje? ¿Lo escribiste? ¿Lo documentaste? Lo documenté llevamos un camarógrafo, un amigo mío, llegamos ahí aquí a Mascareñas, platicamos con las personas un poquito ya mayores, a Santa Cruz estuvimos también con unas personas que nos presentaron para preguntarles cómo le hacían antes, para precisamente por eso, cómo le hacían con el correo. Entonces ya nos decía que a la diligencia le decían el limoncito porque estaban pintadas de verde aguacate, de verde olivo, y decía Wells Fargo de México. Y mucha gente sabes que ubica Wells Fargo, pero por el banco. Por el banco, el otro lado. Pero pues nomás hace falta ver el logo de Wells Fargo, que es una carretita no jalada por es caballos. Lo mismo, pero cambió, pero en sus tiempos fue aquí. Esa funcionó. Y posterior, acá en México, fue para 1800, casi en 1890, que el señor Francisco Moreno consiguió con el gobernador en aquellos años de 1890 las diligencias que salían de Hermosillo a Cananea. Imuris era el traspaso de Imuris. Por eso es el viejo camino que estuve en la carretera hoy en día, pero está cimentado sobre el viejo camino de las diligencias. Y de ahí salía la diligencia que venía a Nogales, que traían resort. Entonces salían de Hermosillo, eran casi un día de camino, un día y medio de camino. Entonces salían en la mañana de Hermosillo y en la tarde llegaban a Imuris. Entonces ahí en Imuris descansaban y cambiaban los caballos, y seguía la diligencia para acá, y de ahí ya salía la diligencia que iba a Cananea. O que subía a Agua Prieta, a Nacosari, diferentes. Fue don Francisco Moreno el primer que tuvo las diligencias del servicio, para el servicio postal mexicano y para la Wells Fargo. Órale, Elías, pues muy interesante todo lo que nos estás platicando, y pues hablando también un poquito más de ti, a ver qué es lo que andas haciendo ahorita, algún proyecto que traigas a futuro. Y pues las personas que obviamente les interesaría ver tus fotos, todo lo que estás publicando en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? Bueno, en Facebook estoy como Elías Canevet. Elías Canevet. Ahí van a ver la historia, o si me quieren preguntar algo y quieren ellos saber más, pues pueden, o en su defecto pueden ir al Museo de Arte y me encuentro, ahí estoy a la mejor disposición. Ahorita lo que traemos en mente, posiblemente vamos a estar en Benjamín Gil el día 14 de mayo, a las 11 de la mañana, va a ser la inauguración del Museo Ferrocarrilero en Benjamín Gil. Traemos también un proyecto, todavía no he podido concretarlo, pero yo creo que de aquí a julio ya vamos a tener algo adelantado, que es el 144 aniversario del primer clavo de vía aquí en Nogales. Ahora, 144. Sí, entonces es el 25 de octubre. Uno dice, pues está largo, pero quiero hacer pues tengo la intención con el gobierno de la ciudad, el señor, nuestro presidente municipal, Infoculta, el señor Nadir, ponerme de acuerdo con ellos para ver si podemos traer una persona que tiene unos trenes a escala. Entonces, quiero ser relevante, poner ese día, pasando el 25, entre el día 25 y el día 7 de noviembre, que es el Día del Ferrocarrilero, un espacio de una semana. Y esos trenes a escala ponerlos sin exhibición. Que para quien no sepa qué es un tren en escala, pues es un tren como los reales, pero pequeños. Esto lo estamos haciendo para... A veces hasta funcionales, ¿no? O sea, sí, van a ser funcionales. Vamos a traer este muchacho en Tucson,
es ferroaficionado, él compra sus modelos a escala. Entonces ya me dijo que sí, pero quiero ya compactar de que en realidad, entonces a partir de eso ya vamos a poder trabajar para que sea algo viable para el 144 aniversario del primer clavo de vía, así se va a llamar el evento, donde pondremos fotografías, expondremos ahí para que la gente tenga la oportunidad de ver los trenecitos a escala funcionando ahí con sus niños, familia, lo que gusten. Ok, Elías, yo siempre tengo invitados interesantes aquí en La Gallina Ciega. Esta vez no fue la excepción. Que vaya que tuve un personaje muy interesante, con mucha historia. Y pues también con algo siempre interesante que compartir con las personas, ¿no? Elías, ya eres parte del gallinero. Una vez que ya estuviste aquí, ya eres parte del gallinero. Ya te bautizamos, te graduaste como de parte del gallinero. Y pues la verdad que muchas gracias por disponer de tu tiempo. Y pues espero que no sea esta la única ocasión, sino que puedas venir más adelante y compartirnos más. Y como te vuelvo a repetir, y haciendo de este medio, por ahí si tienen abajo de su almohada, como todos, es que era de mi papá, y quieren ellos tener el valor histórico de cosas del ferrocarril, pues mucha gente comete el error de decir, se lo voy a regalar a mi nieto. Y muchas de las veces esa persona, el otro día tuve la oportunidad de conocer a una persona que me dijo, ¿usted es don Elías? Sí. ¿Usted conoce a mi papá? Sí. Fíjese que tengo muchas cosas en la casa. Le dije, pues si gusta donarlas para exhibirlas. No, dice que acaba de nacer mi nieto, se las voy a guardar. Mira, yo sé que son cosas muy personales, pero mejor para el carro en la basura y dáselas. Porque tu nieto no le va a poner la oportunidad. Cuando crezca tu nieto, no va a saber qué son, ni para qué eran. Muchas de las veces, ni tú, le dije, muchas veces que conociste a tu papá, no saben ni qué son, le dije, y se las vas a dar a tu nieto. Entonces, si tienen cosas, si quieren preservar la historia y seguir la memoria de sus familiares ferrocarrileros, pues que me busquen en el museo y me los donen. Ahí nosotros vamos, como te vuelvo a repetir, estamos ahorita ya buscando un espacio con el ayuntamiento para ver si nos donan un lugar para exhibir todo esas colecciones, y ahí lo vamos a poner donado por la familia de tal, se mira más bonito, que vayan los niños, mira, eso fue de mi tío, fue de mi abuelo, fue de fulano, es más favorable que decir, se lo voy a donar a mi nieto que van haciendo, o a mi niña, porque no lo va a apreciar. No le van a dar el mismo valor. Mejor que pase a ser patrimonio de la comunidad. O muchas de las cosas, antes de retirarnos, el otro día estaba viendo que estaban vendiendo cosas del ferrocarril. También pregunté, no, pues aparte, como te voy a repetir, si a mí me dicen esto no tiene valor económico, no. Pero histórico sí. Entonces le digo, histórico sí te lo puedo, pero comprártelo no, porque no lo tiene. Y entonces hay gente que está vendiendo, esta era de mi tío, dame 2,000 pesos por ella, pero no te los puedo dar, porque no los vale. Histórico sí, pero así para venderlo económico no. No lo tiene. No estamos, ¿cómo se llama? Como ahí el precio de la historia, que vas allá a Las Vegas. Que lo evalúen. Y lo evalúen y pues vale como $1,000. No, aquí no es. Estamos en México, no es igual. No es lo mismo que allá, que aquí, pues. Entonces y la gente cree que estamos exactamente así. Que esto te van a dar 1,000 pesos por esta lámpara, 200 por esta. No, es que no tiene. Si tú quieres darle valor, va a ser histórico y emocional hacia tu persona, tu familia, y donarlo es lo más factible. Ok, pues entonces si alguien tiene algún objeto ahí que pueda donar, pues que se comunique con Elías. Ya estamos en el museo. Con Elías Canevet en el Museo de Arte de Nogales, y pues o en Facebook, ¿no? Sí, en Facebook me pueden localizar. Igual como Elías Canevet. Bueno, pues Elías, muchas gracias por haberte echado la vuelta por aquí. Y pues no es la única, sí la primera, pero no la única vez que vas a andar por acá, ¿eh? Sí, vamos a estar ahí al pendiente y vamos a estarle dando información. Yo creo que a partir de julio
yo ya concreto si la persona va a venir para esos días de traernos los trenes a escala, Ok. para exhibirlos. Entonces, si ya concreto yo, entonces ya vamos a comenzar para que la gente vaya sabiendo que vamos a tener una exhibición de ferroaficionados aquí en Nogales y que pueden venir para que vean, admiren los trenecitos a escala y todo eso. Ok. Bueno, como te decía al principio, se juntaron los Elías en esta ocasión aquí en La Gallina Ciega. Aquí lo tuviste a Elías Canevet. Nos vemos en el próximo capítulo de La Gallina Ciega.